Hola chicos, ¿cómo va? De nuevo nos encontramos, bueno, para continuar con nuestro trabajo virtual y, digamos, para ir haciendo algunos ajustes y devoluciones acerca del trabajo de la clase anterior, ¿sí? Yo les voy a presentar la clase 4 y en función de esa de clase 4 y con toda la devolución que yo he hecho alumno por alumno, lo que les pido es que vayan teniendo en cuenta digamos, las correcciones que yo les hice, ¿sí? Bien, la clase 4, justamente el título lo dice, es Actividad de repaso y profundización de conceptos clave más conquista y colonización de América. O sea, estamos reforzando un poquito lo que hemos trabajado en las clases anteriores, pero vamos de a poco también a, digamos, a entrar en un tema nuevo. Por eso es que es importante que lo vayamos siguiendo. Bien, acá lo que les dice, digamos, tiene que ver con un aviso importante para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que les va a llegar, ¿sí? Acá lo que les va a llegar es, lo que lo hemos puntualizado, es un PowerPoint en donde se organiza la información sobre los criterios de regionalización que estuvimos trabajando en la clase pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora cuando vayamos al Power, yo les voy a hacer algunas aclaraciones que son las que yo les hice de manera individual. Dos actividades para realizar con ese PowerPoint, o sea, en función de la observación del Power, ustedes van a poder realizar la actividad. Un texto denominado Conquista y Colonización de América, que es justamente para entrar en ese temita nuevo, y dos actividades referidas a ese texto, ¿sí? Acá lo que aclaramos es que no se olviden de leer todas las consignas, así no se saltean ninguna, que es un poco lo que hemos observado con la clase anterior. Hay un cuadro, que es la actividad número 2, que muchos de ustedes no la hicieron, ¿sí? O sea, es como que llegaron a la bibliografía y después de la bibliografía no siguieron mirando nada más. La actividad 1 dice, lee con atención el PowerPoint que se presenta a continuación, que a ustedes se les va a dar. La presentación de la clase, que se llama justamente Fijando y Profundizando Conceptos Claves. ¿Por qué? Porque los conceptos claves es justamente conocer este espacio geográfico de América, porque este es, digamos, el eje vertebrador de la materia este año. Y no podemos estar hablando, señalando territorios que no conocemos o no sabemos cómo se marcan. Entonces, para ellos, estamos profundizando en estos dos, digamos, criterios. Hay más criterios, porque hay un criterio económico, ¿sí? Pero, en principio, vamos a focalizarnos en este, que es el criterio de regionalización físico-estructural, que es lo que ustedes trabajaron básicamente en la pregunta 3 del trabajo anterior, ¿sí? Que muchos lo pusieron bien, otros lo hicieron de manera muy escueta, pero básicamente tengan en cuenta que América del Norte se extiende desde el archipiélago polar americano, es decir, las islas que aparecen al norte de Canadá, hasta el istmo de Tehuantepec, que está en el centro de México. América Central va desde el istmo de Tehuantepec, que está en México, hasta la depresión del río Atrato en Colombia, básicamente es en el límite político entre Colombia y Panamá, que incluye, hay tiene una parte que es insular, ¿sí? Que eso también, hay islas que son las que, por ejemplo, en la actividad 2 de la semana anterior, se planteaban en el cuadro completar, por ejemplo, Cuba o Antigua y Barbuda, y muchos de ustedes lo que hicieron fue indicar que estaban en América del Norte. No, por el solo hecho de ser isla, están en América Central insular. Y América del Sur, desde la depresión del río Atrato hasta el valle del río San Juan. ¿Por qué tienen estas denominaciones? Porque coinciden con la historia geológica, ¿sí? Es decir, cómo fue su conformación. Ustedes seguramente el año pasado habrán visto la deriva continental, o si no lo vieron en historia, lo habrán visto por ahí en naturales, que había un solo continente que se llamaba Pangea y que después se empezó a desmembrar. Bueno, esos bloques rígidos de la corteza llamadas placas tectónicas, son las que forman, en este caso del espacio de América, las tres Américas. La placa norteamericana forma América del Norte, la placa centroamericana forma América Central, y la placa sudamericana forma América del Sur, ¿sí? En el caso de México, como está el istmo de Tehuantepec, está en América del Norte y en América Central. Entonces, cuando ustedes tuvieron que completar la actividad 2 del trabajo anterior, en México tendrían que haber puesto que estaba en esas dos Américas, desde el criterio físico. Desde el criterio cultural, obviamente, pertenece a América Latina, ¿sí?
Y acá entramos en el criterio cultural. En el criterio cultural hablamos, que acá se consideran esos factores históricos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién los colonizó? ¿Quién los conquistó? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por eso habla del pasado colonial. Colonia de qué potencia europea fueron. Porque lo que nosotros nos vamos a encontrar con América es que siempre ha tenido muchos recursos naturales que han sido muy importantes y que han sido el motivo por el cual los europeos vinieron a conquistar América. Las características culturales también marcan la diferencia, las condiciones de vida y el nivel de desarrollo económico. Acá, en el nivel de desarrollo económico, nosotros podríamos hacer una separación o una subdivisión entre países desarrollados y subdesarrollados. Pero por el momento, y digamos, preferimos ir más despacio e incluir en América anglosajona y en América Latina estos espacios tan vastos, tan amplios, pero que además desde el punto de vista económico se diferencian, ¿sí? América anglosajona comprende Estados Unidos y Canadá, fue parte del Imperio Británico, y América Latina, desde el límite político entre México y hacia el sur, es todo América Latina. Entonces, con la ayuda de este Power, ustedes lo que tienen que hacer es responder este cuadro, es decir, completar el esquema. Si yo estoy hablando de América del Norte, que me da esta ayudita, ¿sí? Me da esta ayuda, América del Norte, y me da dos más, ¿qué criterio será este? ¿Sí? Y si acá habla de América anglosajona y habla de otra más, que me falta colocar el nombre, ¿de qué criterio estaremos hablando? Entonces completamos el nombre del criterio y el nombre de la otra división cultural. Más aún, vamos por más, a ver si uniendo flechas, o también lo que pueden hacer, que me parece que va a ser mejor y más claro, indicar, digamos, donde ustedes tienen acá América anglosajona, Hispanoamérica, Iberoamérica, América del Sur y América Central, con cuál de estas letras se vinculan, ¿no? Entonces yo vamos a hacer la primera, digamos, América anglosajona. ¿Cuál de estas opciones, la A, B, C, D o E, corresponde? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que los colonos de origen inglés se independizaron de Gran Bretaña y crearon un nuevo país, los Estados Unidos de América. Bueno, en este caso justo está uno al lado del otro. Yo lo que puedo hacer es poner acá la letrita A entre paréntesis, ¿sí? Ver Hispanoamérica con qué se vincula, Iberoamérica con qué se vincula, América del Sur y América Central, con cuál de estos enunciados. Entonces yo, así como acá puse la letra A, bueno, acá tendría que poner la letra que corresponda, ¿sí? Pero estos siempre van a tener la ayudita digamos, del Power, y además de lo que hemos trabajado en el trabajo anterior, Por eso yo quiero que vean que esto es repaso. Acá empieza el tema nuevo, que es conquista y colonización de América. Para eso tienen este material de lectura, para esto van a ver justamente las posesiones, el mapita de posesiones coloniales, o sea, qué potencias estaban en América, y cómo una vez que conquistaron estos territorios, cómo se los fueron subdividiendo en forma de virreinatos, ¿sí? Ustedes seguramente han escuchado y lo han trabajado en historia en algún momento, el virreinato del Río de la Plata, al cual pertenecían nuestras tierras, ¿sí? Lo que ustedes van a ver acá, quizás si son un poco curiosos, verán que acá está vacío, acá también, y aquí también. ¿Por qué será? ¿Porque los colonizadores no quisieron llegar o porque no pudieron llegar, ¿sí? Acá había una cuestión que tiene que ver con la región selvática y la región árida, que había grupos aborígenes, ¿sí? Pero que no fue fácil colonizarlos, por eso que la ubicación, si ustedes se fijan, es más ubicada en la periferia, en los bordes de los continentes y no tanto en el interior, ¿sí? Bien, entonces con esta lectura y la observación de estos mapas, ¿sí? Cuáles eran las zonas que se explotaron, acá también tienen mapa. Bien, acá tienen, digamos, una vez que se finaliza la lectura, dice, luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de mano de obra utilizaron los europeos para la producción y extracción de los recursos en América? ¿De qué origen eran? O sea, ¿quién eran los que trabajaban aquí la tierra y explotaban esos recursos? ¿Cómo quedaron divididos los territorios españoles en América a partir de 1776? ¿Por qué? ¿Por qué tomamos 1776? Porque en 1776 se independiza Estados Unidos, pero de México hacia el sur es otra la realidad, ¿sí? Explicar las principales producciones de América colonial, es decir, qué productos se sacaron de América
Porque, como dice Eduardo Galeano, el problema de América Latina es haber nacido importante. O sea, ¿por qué nació siendo importante? Porque siempre tuvo muchos recursos que justamente se pudieron aprovechar y explotar. Después, una tarea muy sencilla, que es indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificar las opciones falsas. Es decir, las que a ustedes les parece que son falsas, explicar el por qué. Es falsa por tal cosa, ¿sí? Es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, los enunciados son los siguientes. Los españoles dividieron su territorio colonial en América en virreinatos, cada uno a cargo de un virrey, nombrado por la metrópoli europea. La extracción de recursos mineros durante la etapa colonial se realizó en una mano de obra indígena. Las áreas portuguesas de plantaciones utilizaban mano de obra libre. Las áreas libres, digamos, estamos hablando de personas que tenían libertad o estamos hablando de esclavos, ¿no? Las áreas agrícolas ganaderas se denominaban haciendas y las haciendas ganaderas se empleaban mano de obra esclava. Entonces, eso lo van a hacer todo con el material de lectura. ¿Sí? No, acá no hay que buscar ningún tipo de información adicional. Yo lo que les pido es, primero que lo hagan despacio, que lean, que subrayen, que se fijen si hay cosas que no entienden. Las cosas que no entienden no tienen más que preguntar por privado, o sea, no, o preguntar a través de Juli, que es nuestra intermediaria. No se queden con la duda de las cuestiones. Y, digamos, yo creo que el material de este Power a ustedes le va a permitir también revisar y corregir el trabajo anterior. Que básicamente los errores estuvieron en la pregunta 3, en la pregunta 4, porque en realidad la 3 la responden bien, pero la 4 la vuelven a repetir y no es así. En la pregunta 6, que era identificar los mapitas estaban muy claros, o sea, ustedes tenían el texto y después había 4 mapas para determinar los nombres. Bueno, el primero era América Latina, el segundo era Hispanoamérica, el tercero, que aparecía con marrón, era Iberoamérica, y el último era América Anglosajona. En América Anglosajona, salvo un caso que se equivocó, no lo supo reconocer, el resto todos lo hicieron bien, pero sí lo que hubo confusión entre Iberoamérica e Hispanoamérica, sí me lo dieron vuelta. Y el otro gran error es que la actividad 2 no la hicieron directamente, ¿sí? O si la hicieron, buscaron una información adicional que no tenía sentido, porque no era el espíritu ese del trabajo. El espíritu del trabajo es siempre trabajar con el material de lectura, porque le queremos facilitarle lo más posible todo, porque justamente estamos muy complicados. Entonces, no todos tienen otra bibliografía, no todos tienen la misma predisposición, no todos tienen el mismo tiempo, entonces no hay que buscar en otro lado más que nosotros les acercamos. Entonces, en el cuadro, que en muchos casos lo trabajaron mucho, pero lo trabajaron mal, fue justamente esto, decir que América, no sé, supongamos Estados Unidos, formaba parte de América del Norte, o que formaba parte de América Anglosajona, pero en el caso de América Anglosajona empezaban a hablar del idioma, del porcentaje de población que tenían de habla inglesa, y nada de eso se pedía, porque eso es buscar, no decían la consigna que ustedes buscaran información adicional. Ustedes en el cuadro lo que tenían que responder era si pertenecía desde el punto de vista físico a cuál de las 3 Américas, y desde el punto de vista cultural a cuál de las 2 Américas. Y la fundamentación de esa elección la tenían en la lectura. ¿Cuáles son los casos que yo quiero que tengan en cuenta en ese cuadro cuando lo revisen ahora en la corrección? Primero, que Cuba y Antigua y Barbuda son islas, por lo tanto, esas van dentro de lo que es América Central desde el punto de vista físico. Y desde el punto de vista cultural, la puedo incluir en el Caribe, porque yo el Caribe lo incluyo en América Latina, ¿sí? Y México, que tiene esta particularidad, justamente como el Istmo de Tehuantepec separa la placa de Norteamérica de la de Centroamérica y pasa por el centro de México, México está en las dos, está en América del Norte y en América Central. No hace falta aclarar con quién limita México, no, porque era mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, fíjense si con la ayuda del Power pueden rearmar y rehacer ese cuadro, el que puede y tenga ganas, si me lo manda mejor, porque así yo me quedo tranquila de que la cosa quedó clara, pero digamos, por eso con la profesora Zanotti decidimos
al principio hacer un repaso de esos conceptos claves para reafirmar y que no haya más errores ni confusiones, y empezar de a poquito con el tema nuevo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista colonial, como decimos que hablamos de dos Américas, la anglosajona y la latina, bueno, ¿quiénes son los que vinieron a colonizar? ¿En qué parte se localizaron? ¿Qué recursos extrajeron? ¿Sí? Entonces, de a poquito nos vamos adentrando en este espacio dependiente que, digamos, de otras potencias, que ha sido siempre el continente americano, ¿sí? Así que bueno, espero haber sido clara. Cualquier duda que tengan, vuelvo a insistir, me la consultan por privado o a través de Juliana, pero no entreguen sin revisar la tarea, ¿sí? Y la otra recomendación para los chicos que hacen con carpeta, por favor, tengan la delicadeza de tomarse un segundito y revisar que las hojas no estén apaisadas. Hay un trabajo que no lo pude corregir porque aparece un flash de luz que no permite ver lo que ustedes escribieron, ¿sí? Así que bueno, los espero en la próxima clase, ¿sí? Y espero que en la próxima clase la devolución sea mucho mejor que esta, con menos correcciones. ¿Sí? Nos vemos.